Voy a entrevistar a mi mamá voy a cuestionarle tres cosas. Entonces la primera cosa que te voy a cuestionar es ¿por qué crees en Dios? Bueno, en mi caso particular es porque pues desde niña yo fui inculcada bajo la religión católica. Tengo, o sea, mis creencias y mis valores fueron inculcados bajo esta religión. Tengo también que decir que he sido testigo de varios milagros, milagros en términos de sanidad, y eso se debe al poder de la oración, de la fe y de la creencia no solamente en Dios, sino en la Virgen. Y tú ves a Dios como la razón por la cual nosotros vinimos al mundo. Sí, claro. Creo que Él fue la persona que nos creó y que todo lo que nos rodea, la naturaleza, los seres vivos, los seres humanos, todo fue obra de Él. O sea, todo Él es bueno. Sí, para mí sí. Y de hecho, todo lo que Él creó es bueno. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos el libre albedrío, que es decidir si lo que hacemos, podemos coger dos caminos, lo bueno o lo malo. Pero claramente siempre lo bueno nos lleva a Él. Pero nosotros tenemos el poder de decidir cuál camino escoger. ¿Y por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No, simplemente son lecciones, son circunstancias de la vida y así es la vida. Como podemos tener cosas buenas, en algún momento tenemos que también pasar por situaciones no tan buenas y es por eso que es importante creer en Él y en el poder que tiene la oración para que nos pueda sacar bien librados de todas estas situaciones. ¿Y por qué creer en Dios y no creer en otra cosa? Porque es Dios y no sé, un agüero o No, o otra cosa. para mí, yo creo en Él porque es algo sobrenatural, y como bien lo he mencionado, eh, fui criada bajo la religión católica y claramente siempre fue inculcada en que Él existe, en que Él está, y no porque no lo veamos significa que no lo haya, simplemente en los milagros y en las cosas bonitas que hay solamente en la vida podemos decir que sí existe y que Él está. Bueno, pasamos a la segunda pregunta que es sobre el poder de pensamiento. ¿Por qué creer en el poder del pensamiento? Bueno, yo creo en el poder que tiene el pensamiento porque a medida que nosotros tengamos pensamientos positivos, pensamientos buenos, que atraigamos las cosas a través de la mente, las cosas se pueden cumplir. De hecho, hay un libro que se llama El Secreto, no recuerdo quién es el autor, pero este libro básicamente es eso, en que atraiga todo lo que usted quiere para su vida, visualícese cómo se proyecta hacia un futuro y las cosas se van a cumplir. Atrayendo y pensando positivamente, optimistamente, pueden traer las cosas a la vida. O sea, como quien dice que la palabra tiene poder. También, también, finalmente, todo lo que pensamos, finalmente lo podemos manifestar al exterior y eso sería a través de la palabra. Entonces, claramente, si nuestra palabra siempre va a ser una palabra de crecimiento, una palabra positiva, una palabra que nos construya, claramente nuestra vida va a ser de esa manera. Pero pues ahí, como diciendo el dicho, al hecho hay mucho trecho. Uno puede decir mucho y pensar muy positivo, pero pues las circunstancias, no sé, económicas o lo que sea, pues no van a Claro, ayudar a que uno logre lo que se piense y se proponga. claro, finalmente hay muchas situaciones pesimistas, hay muchas ideas que llegan a la cabeza que no son tan agradables, pero finalmente de eso se trata, de que nosotros podamos manejar nuestra mente y cada vez que de pronto llegue un pensamiento negativo, un pensamiento pesimista, tratarlo de cambiar a que sea una idea buena, una idea mejor, un pensamiento mejor, para que podamos orientarlo Ya volvemos ahora sí, entonces ¿en qué ibas? bueno, Pensamiento mejor. sí, entonces finalmente, y yo creo en que todos los pensamientos nos llevan a la felicidad o nos llevan al fracaso.
Entonces, por eso sí es importante tratar de manejar unos pensamientos positivos, unos pensamientos optimistas para que nuestra vida se refleje de esa manera. Y pueden haber pensamientos comunes que uno pueda tener, como que alguien le meta pensamientos positivos en la cabeza y lo logre. Claro, pues finalmente uno se puede dejar llevar por las ideas de otra persona, por los pensamientos de otra persona, pero creo que eso ya depende de la manera como uno se regule, como uno maneje y lo que uno quiera para su vida. Porque si finalmente otra persona, no sé, tiene pensamientos de desgracia, de autodestrucción que puede pasar, al uno tomarlos como propios, pues uno puede seguir la misma línea que lleva la otra persona, pero si eso no es lo que uno quiere para la vida, entonces simplemente es tratar de cambiar eso, de pensar en otra cosa, como lo digo, y tratar de pensar de manera positiva, porque finalmente lo que nosotros pensamos es lo que somos, entonces, y el pensamiento tiene mucho poder en lo que pueda hacer nuestra vida a futuro. Bueno. Bueno, ahora la tercera y último tema de este video va a ser sobre el karma, que todo lo que uno hace en la vida se le va a devolver de la manera como actúa. ¿Por qué? Bueno, yo creo en que todo lo que tú haces, en algún momento bueno o malo, será devuelto a lo largo de tu vida. Si anteriormente en la religión budista se creía en eso del karma, de que lo que tú haces lo vas a recibir hasta el triple, lo decían así. Pero finalmente creo que eso yo lo considero más en términos de energía, que si tú actúas de la mejor manera, que eres una persona generosa, humilde, paciente, eso, esa energía que tú estás dando es la energía que tú vas a recibir, por lo tanto es la energía positiva que tú vas a reflejar ante las situaciones de la vida. De igual manera, cuando tú haces daño o te comportas de una manera no adecuada, esas son energías negativas que le entran a uno, a su vida, a su entorno, y de igual manera se van a reflejar a lo largo de tus acciones. Finalmente toda acción tiene un efecto, entonces si nos comportamos de la manera no correcta, esta acción nos va a traer unos efectos negativos para nuestra vida. Pero pues eso sería como lo que te dije antes de que le puedan cosas malas a la gente buena. No, Eso no sería karma, bueno. no lo creo así. Creo que lo que pasa es que nosotros dimensionamos o sobredimensionamos las cosas negativas porque son las que nos impactan más a nuestra vida y de pronto no le damos valor a las cosas buenas que recibimos todos los días. Digamos, la bendición de tener una comida, la bendición de tener un techo, uno lo ve ya como por hecho, pero de pronto si nos llega la enfermedad y como nos impacta tanto y nos afecta tanto emocionalmente, es lo que más le damos valor en ese momento. Entonces decimos, no, o sea, ¿por qué nos pasan esto malo? Pero ¿qué pasa con las cosas buenas que recibimos a día? ¿Qué pasa con que somos unas personas bendecidas, que tenemos todos los sentidos, que podemos actuar libremente, que no tenemos ningún tipo de discapacidad, que tenemos la bendición de un trabajo? O sea, esos son bendiciones que nos llegan todos los días y que no porque las tengamos ya las debemos dar por hecho. Y hay un ejemplo, Jesús, que tan bueno que fue como en toda la Biblia, como dicen. ¿Por qué murió así? Porque desafortunadamente la Biblia bien lo dice, que para perdonar o para librar al pecado a todos los hombres, Dios tenía que entregar a su hijo y la manera de entregarlo era esa. Entonces creo que no hay más sufrimiento para un padre que ver sufrir o ver padecer a su hijo, y esto fue, y lo hizo ¿por qué? Por salvarnos a todos y para librarnos a todos del pecado, entregó a su propio hijo. Pero no funcionó para nada. Claro, sí funcionó porque a todos nos libró del pecado, y vuelvo a lo mismo, nos libró del pecado. Lo que pasa es que nosotros somos seres humanos y como seres humanos tenemos comportamientos buenos y malos, y ahí es donde tenemos nosotros el poder de decidir si vamos a actuar de manera buena, correcta, generosa, responsable, cordial
con el mundo y con nosotros mismos, o vamos a escoger el camino no tan bueno para que, como bien lo digo, si tomamos ese tipo de acciones vamos a tener consecuencias a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué no solo nos mató a nosotros y ya? Porque esa era. Lo que pasa es que uno cuando es padre, creo que lo que más le puede doler a uno, y muchas veces uno lo dice, prefiero que me duela a mí, no que le duela a un hijo, porque es más grande Todo lo inverso. y más intenso el dolor que le genera a uno ver sufrir a un hijo que uno mismo sentir el dolor. Por eso es que uno dice, prefiero que me duela a mí y no que le duela a mi hijo. Entonces, pues de eso finalmente se trataba, pues que Dios tenía que sufrir eso para perdonar a todos sus hijos, que todos finalmente somos sus hijos. Él simplemente mandó a este Mesías para dar testimonio de que Él existe y de que íbamos a ser perdonados y librados del pecado gracias a Él. Bueno, a mí no me parece, pero yo estoy cansado, entonces